Curso la mediación dentro de la sustanciación de procesos judiciales. Extendemos un saludo a la abogada Maritza Armijos y a la abogada Magdalena Naula y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat, se publicará el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Esto lo deberán realizar una vez todos los días que dure el curso. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia podrán realizar preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Agradecemos a la abogada Maritza Armijos por haber aceptado participar como formadora de esta actividad académica. A continuación, daré lectura al extracto de su hoja de vida. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador de la Universidad Central del Ecuador. Es además especialista en Derecho con mención en Abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y mediadora. Es parte del grupo de formadores de los cursos de formación de mediadores que realiza el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Es además capacitadora en métodos alternativos de solución de conflictos y de mediación por materias. Su experiencia la ha obtenido como inspectora de trabajo en el Ministerio de Trabajo, mediadora y coordinadora técnica provincial de las oficinas de mediación del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial de la provincia de Pichincha. Bienvenida, abogada, bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Estoy muy a gusto de participar en estas capacitaciones. Voy a compartir pantalla para iniciar en la ponencia. Por favor, ¿puedo compartir? Sí, por favor. Gracias. ¿Sí se reflejan las diapositivas? Sí, sí se refleja. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre la conciliación en asuntos de accidentes de tránsito e iniciamos de la siguiente forma. Vamos a observar la imagen captada de la página web de la ANT, en la que se puede visualizar datos estadísticos a nivel nacional y que corresponden al año 2022, en los que se describe el número de siniestros, lesiones y fallecidos por accidentes de tránsito. Como podemos observar, esto es la corte del día de ayer, tenemos de siniestros 18.095, por lesiones 15.776 y por fallecidos 1.857. Al visualizar estos números que superan los miles, causa conmoción, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver cuáles son los métodos que se puede, una vez sucedido un siniestro, se puede llegar a acordar, ¿no? Los accidentes de tránsito constituyen una problemática global que afecta especialmente a América Latina y como parte de al Ecuador, debido a muchos factores de los cuales podríamos denunciar los siguientes: por la falta de cultura en la educación vial de conductores y peatones, por el crecimiento del parque automotor, por decisiones equívocas de autoridades seccionales, entre otras. Sin embargo, de lo antes indicado, en los últimos años se ha registrado una leve disminución en el registro de accidentes de tránsito que se atribuye particularmente tal vez a las modificaciones dentro del marco legal. El Ecuador, al ser un Estado constitucional de derechos y justicias, donde prevalecen los derechos de las personas y limita el poder punitivo del Estado a la mínima intervención en materia penal y de tránsito, reconoce como método alternativo de solución de conflictos a la conciliación intraprocesal y extraprocesal. Es por ello que vamos a describir lo que es la conciliación en materia de tránsito.
La conciliación en materia de tránsito está reconocida por la Constitución, desarrollada en el Código Orgánico Integral Penal y en su resolución número 327 del 2014 emitida por el Consejo de la Judicatura, en la que se determina qué es la conciliación. La conciliación es la acción que permite que las partes involucradas, esto es el infractor, investigado y víctima, en un accidente de tránsito cuyo resultado no sea de la muerte de una persona o varias, ni lesiones graves, que lleguen a acuerdos reparatorios libres y voluntarios, en las que el infractor acepte el cometimiento de la infracción, acepte la reparación a la víctima y, por el contrario, la víctima acepte la reparación propuesta y consensuada. Vamos a, una vez que ya tenemos conceptualizado un poco en la conciliación en materia de tránsito y sabemos un poco los roles del investigado o el infractor y la víctima, su participación dentro de este proceso conciliatorio, vamos a ver los preceptos que se observan para conciliar en las infracciones de tránsito, que lo determina el mismo Código Civil en su artículo 662. Código Orgánico Integral Penal, 662, en el artículo 662. Uno, tenemos el consentimiento libre y voluntario de la víctima, del investigado o infractor. Tanto la víctima como el procesado podrán retirar su consentimiento en cualquier momento del proceso, si es que no desean participar de él, ¿no? Tenemos como segundo precepto el compromiso. El segundo precepto sería: los acuerdos que se alcancen deberían tener compromisos razonables y proporcionados con el daño ocasionado y la infracción. ¿Sí? Como tercer precepto tendríamos la participación del investigado o infractor no podrá ser utilizado como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. Cuarto precepto es: el cumplimiento de lo acordado no podrá ser utilizado como fundamento para una condena o agravar la pena del investigado o infractor. 5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial y velar porque el investigado, infractor y la víctima actúen con mutuo respeto. Sexto precepto: la víctima y el investigado o infractor tendrán derecho a consultar con un abogado público o privado. Es decir, con todas estas reglas estas reglas son generales, podemos conciliar en asuntos de tránsito. Es muy importante que estos preceptos se cumplan, ¿no? Como tenemos el consentimiento libre y voluntario, que los compromisos que lleguemos a estos acuerdos sean razonados y proporcionados con el daño ocasionado en la infracción. Que la participación del investigado no se pueda utilizar como prueba de adición de la culpa, ¿no? Eso es súper importante. Que el incumplimiento de lo acordado, en caso de que una persona llegue a acuerdos y no lo cumpla, que este incumplimiento no pueda ser utilizado como fundamento para agravar una condena, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, pese a que los procesos conciliatorios aquí son de cumplimiento y obligación, pero en el evento que se incumplan, no podrán ser una condena o agravar la pena del investigado, ¿sí? Al nosotros ser facilitadores, que así nos establece la resolución establecida por el Consejo de la Judicatura y nuestra calidad de mediadores, nuestra posición dentro de estos procesos conciliatorios sea imparcial, ¿no? Y que dentro de la sala, tanto el investigado, el infractor y la víctima tengan acuerdos o construyan acuerdos dentro del mismo respeto. Y como
constitucionalmente esto es conocido. Todos tenemos derecho a tener o a consultar un profesional, sea público o privado. Para estos procesos conciliatorios también es muy importante tener ese apoyo técnico legal. Con estos preceptos, el artículo 662 del COI nos da una pauta para generar estos procesos conciliatorios en materia de tránsito. Ahora vamos a ver que establece el mismo código, cuáles son los principios en los que se basa la conciliación en materia de tránsito. Y ahí los vamos a desarrollar uno por uno. Tenemos a la voluntariedad. Las partes deben decidir libremente someterse a este procedimiento conciliatorio. Quienes manifiesten de forma inequívoca y concluyente su voluntad en tal sentido. Esta decisión voluntaria podrá manifestarse antes de iniciar la conciliación, durante el desarrollo del proceso conciliatorio e incluso una vez finalizado el proceso. De tal forma que las partes podrán desistir de la mediación en cualquier momento, en este caso del proceso conciliatorio, ¿no? En cualquier momento, debiendo el facilitador o mediador abstenerse de presionar a los participantes para continuar con este proceso conciliatorio. Hay que tener darle mucha importancia a este principio, ¿no? Que todo rige de la voluntariedad. Es muy importante que las partes declaren esta voluntad para iniciar, tanto en el proceso conciliatorio como en el proceso de mediación, ¿no? Que tienen una relación el proceso conciliatorio con el proceso de mediación. Pero es muy importante que las partes así lo decidan, ¿sí? El otro principio en el que se basa la conciliación en materia de tránsito es la confidencialidad. La conciliación en materia de tránsito descansa sobre la base de la confidencialidad de los datos, hechos y documentos que se conozcan relativos al objeto de la conciliación y que, salvo autorización expresa de las partes que hayan participado en ella, no podrán develarse por el facilitador, ni tan siquiera una vez finalizado el proceso de conciliación. En consecuencia, este proceso y la documentación utilizada en el mismo, que es confidencial, se extiende dicha obligación de confidencialidad al facilitador o mediador, quien quedará protegido por el secreto profesional, no pudiendo revelar la información que hubiera podido obtener derivada de este procedimiento. La obligación de respetar el deber de confidencialidad subsistirá incluso después de haber cesado todo el proceso, ¿sí? Este es otro principio fundamental, que es la confidencialidad, como lo hemos indicado, ¿sí? Tanto la voluntariedad como la confidencialidad son principios que están en primera línea que se desarrollan en este proceso, ¿no? Entonces, tener mucho énfasis en el tema de la confidencialidad en estos procesos conciliatorios en materia de tránsito. Tenemos otro principio, que es la flexibilidad. El proceso de conciliación debe ser flexible. ¿Para qué? Para poder adaptarse el facilitador a las circunstancias concretas del caso y de las partes, ¿sí? Las pautas a seguir se convienen en cada caso por el mediador y las partes al inicio del proceso. Es decir, vamos a poner reglas al inicio del proceso. También las podemos poner durante el desarrollo del proceso. ¿Para qué? Para dar flexibilidad a las partes en que tengan una libertad de construir su propio acuerdo, ¿sí? Entonces, es este otro principio, que es la flexibilidad, también tiene relevancia, ¿no? Ser flexibles es importante, que dentro del desarrollo de las audiencias de conciliación
las partes sientan esta flexibilidad. ¿Para qué? Para poder construir acuerdos. Vamos a un cuarto principio, que es la neutralidad. El facilitador acudirá de forma neutral, respetando tanto los puntos de vista de las partes como el resultado del proceso de conciliación, absteniéndose de imponer criterios propios en la toma de decisiones de las partes, ni primando tampoco las observaciones que haga uno o el otro, la otra parte, ¿no? Entonces, el mediador tiene una responsabilidad muy grande dentro de estas audiencias de conciliación, en la cual tiene que ser neutral, tiene que ser, tiene que estar no a favor ni de uno ni de otro, sino pues tiene que tener neutralidad en los dos para equilibrar estos acuerdos, ¿no? Entonces, eso es importante contar con tener en cuenta este principio de la neutralidad. Vamos a continuar con el siguiente principio, que es la imparcialidad y la equidad. El facilitador o mediador deberá actuar conforme a criterios de estricta imparcialidad y así asistirá a las partes en el desarrollo de las propuestas para lograr que se construyan y alcancen acuerdos satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de ellas. El facilitador trabajará por las partes manteniendo un diálogo equitativo. Esto es un poco, se relaciona un poco con la neutralidad, sin embargo, la equidad y la imparcialidad es igual un principio que se debe de tener dentro de estos procesos conciliatorios, ¿no? En la que le damos a cada una de las partes la importancia que se merece, escuchamos sus propuestas, observaciones y proceden a construir acuerdos de esa forma, ¿no? Equitativa. Entonces, eso es importante también tener en estos procesos conciliatorios. Otro principio que se desarrolla para estos procesos conciliatorios es la legalidad. El proceso conciliatorio tendrá como límites la voluntariedad de las partes, la ley y la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, la legalidad implica el respeto del marco normativo, como es la Constitución de la República del Ecuador, las leyes que nos rigen y las resoluciones por materia, en este caso en materia de tránsito, ¿no? Una de las obligaciones del facilitador es asegurar de que los acuerdos a que lleguen las partes estén apegadas a la legalidad, a lo que dice la ley, y que estos acuerdos no vulneren algún derecho. Por ello, no puede permitirse que los acuerdos a los que arriben las partes sean violatorios de alguna disposición legal, moral o de las buenas costumbres, ¿sí? Muchas de las partes tienen esa facilidad de llegar a acuerdos, ¿sí? Pero el mediador tiene que estar ahí vigilando y observando que estos acuerdos a los que lleguen las partes no sean vulneratorios de derechos o transgreda alguna disposición legal, ¿sí? Todos los acuerdos a que arriben y lleguen las partes tienen que estar enfocados y enmarcados dentro de la normativa legal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces, como se dice, ¿no? El papel aguanta todo, pero resulta que a veces hay acuerdos que no son ejecutables. ¿Por qué? Porque vulneran derechos. Entonces hay que tener mucho tino y acierto con los acuerdos a los que lleguen las partes. Pasando a otro principio tenemos la honestidad. Las partes y el facilitador deberá conducir su participación
durante la gestión del conflicto o controversia con apego a la verdad. Como se sabe, la honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en ¿qué? En la confianza, en la sinceridad y el respeto mutuo. Después de haber expuesto todos estos principios, o bien dentro del proceso conciliatorio, las partes se van a sentir mucho más a gusto cuando yo hablo con honestidad, yo hablo con sinceridad. ¿Por qué? Porque una vez que se desarrollen estos valores, va a generar mucha más confianza en las partes y se va a sentir una de las partes, la otra, que tienen respeto hacia él. Entonces, es muy importante que dentro de estos procesos conciliatorios para alcanzar acuerdos se hable con honestidad, ¿sí? Primar este valor moral que es la honestidad. Eh, a veces las partes pueden acordar, sí, voy a cancelar $10,000 en un mes, cuando sabemos que eso puede ser no sea verdad, ¿sí? Entonces el mediador ahí tiene que, con preguntas, indagar si realmente esa propuesta va a ser cumplida. Como también lo hacemos caer en cuenta a las partes que sea cumplida este acuerdo, diciéndole que dentro de este proceso conciliatorio vamos a hablar con la debida honestidad, de que no solo firmar un documento, sino que se cumplan estos acuerdos. ¿A través de qué? A través de nuestra honestidad. ¿Sí? Estos serían los 7 principios en los cuales se rigen las conciliaciones en materia de tránsito. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia que nos dice la ley, ¿no? Después de haber expuesto sobre estos principios que rigen en la conciliación, ahora vamos a abarcar las consideraciones que se deben tener para que opere la conciliación, ¿no? Indicando que la petición de conciliación será presentada únicamente ante la o el fiscal, quien a su vez remitirá dicho pedido mediante oficio a un centro de mediación autorizado por el Consejo de la Judicatura. Quien, en este caso el fiscal o la fiscal, dispondrá la intervención de un facilitador o facilitadora habilitado por el Consejo de la Judicatura para participar en el proceso, el mismo o la misma facilitador que ayudará a las partes a construir sus acuerdos que lo plasmarán en un acta de conciliación. Dentro del desarrollo de la audiencia de conciliación, las partes, de ser posible, aportarán con información referente a la infracción de tránsito. Estas, una vez que lleguemos dentro del desarrollo de este proceso de la audiencia de conciliación, pueden haber varios factores. Podemos, en su caso, llegar a acuerdos en los cuales se va a firmar un acta de conciliación una vez que se determinen los acuerdos. Y tengamos en cuenta que los acuerdos también pueden ser parciales o totales, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que podemos llegar a acuerdos para solucionar todo el tema remitido o una parte de ello. En caso de que no asista una de las partes, se realizará una constancia de imposibilidad de conciliación, dejando constancia quién participó en este proceso conciliatorio, y en caso de no llegar a un acuerdo por las partes, que también suele suceder, firmamos un acta de imposibilidad de conciliación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que una vez que la o el fiscal remitan este proceso previo a petición de una de las partes, pues se pueden desarrollar estos eventos. Podemos llegar a acuerdos, no pueden asistir una de las partes, o también no podemos llegar a acuerdos si es que las partes así lo desean. ¿Ya? Los acuerdos
conciliatorios podrán presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal. Sí, esto hay que tener muy en cuenta al momento de la víctima, el infractor o investigado solicitar al fiscal. Esto se puede desarrollar para acuerdos conciliatorios a través de centros de mediación hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, ¿sí? Durante todos, desde la investigación hasta antes de la conclusión de esta etapa, se podrán solicitar que se remitan el proceso a un centro de mediación para poder llegar a acuerdos. En tal virtud, esta acta de conciliación, si es que se llega a un acuerdo, esta acta de conciliación deberá ser suscrita por las partes, infractor, investigado y la víctima, el fiscal también que remitió el caso y el facilitador o facilitadora designado, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que dentro de estos procesos conciliatorios, las actas, en caso de llegar a acuerdos, tienen que estar suscritas por las tres partes, ¿no? Partes, el facilitador y el fiscal o la fiscal, ¿sí? Otra parte del proceso conciliatorio es que cuando llegamos a los acuerdos, suscribimos un acta, estos acuerdos, como vimos que en un inicio, los acuerdos que lleguen las partes, estos tendrán un tiempo de cumplimiento. Es decir, se deberá cumplir en un máximo de 180 días, plazo en el cual las partes cumplirán oportunamente los compromisos adquiridos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el tiempo máximo para cumplir estos acuerdos son 180 días. Vamos a continuar como dijimos anteriormente en la lámina anterior. Hay dos fases en las que se pueden presentar los procesos conciliatorios. En la fase de investigación y en la etapa de instrucción fiscal. Y cada uno tiene sus diferencias de los procesos conciliatorios de cada etapa. Vamos a iniciar desarrollando y describiendo qué sucede en estos procesos conciliatorios en la fase de investigación. Los compromisos acordados en el acta de conciliación suspenderán todo tipo de actuación del fiscal hasta que estos sean cumplidos por las partes, quienes deberán notificar su cumplimiento. Es decir, al momento de que ya hay un acta de conciliación, el juez tiene conocimiento de esto, se suspende la actuación del fiscal, ¿no? Hasta que los acuerdos sean cumplidos. No se seguirá desarrollando el proceso. Una vez cumplidos estos acuerdos, las partes deberán notificar al juez para su propio archivo, ¿sí? Cumplido el acuerdo, como les había indicado antes, él o la fiscal archivará la investigación, ¿sí? Con su sola notificación, indicándole al señor fiscal o a la señora fiscal el cumplido con los acuerdos arribados dentro del centro de mediación, solicito se archive la investigación y se procede al archivo de este proceso. Otro elemento de la fase de investigación es si el investigado no cumpliere los acuerdos o transgrede o se sobrepasa los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de conciliación y continuará con su actuación. ¿Sí? Esto hay que tener muy en cuenta. Si quieren un proceso conciliatorio, las partes deben cumplir. Y si no lo cumplen, pues el fiscal continuará con su actuación hasta desarrollar el proceso normalmente, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que si no se cumplen estos compromisos, el fiscal continuará con su actuación dentro del proceso. Ahora vamos a ver los elementos que se tienen dentro de la etapa de instrucción. Con el acta de conciliación, el juzgador, mediante resolución, aprobará el acuerdo y ordenará la suspensión del proceso hasta que se cumpla con lo acordado. Una vez realizados los cumplimientos de acuerdos,
se levantarán las medidas cautelares o de protección que se dictaron, ¿sí? En este caso, como ya también dentro de la etapa de instrucción tiene conocimiento el juez, quien aprueba un acuerdo conciliatorio, llama audiencia, y dentro de la audiencia aprueba este acuerdo, ¿sí? Y este acuerdo, si en este acuerdo se ordena que se suspenda el levantamiento de medidas y, perdón, se ordena que se levanten las medidas cautelares y de protección en caso de haberlas. Otro elemento dentro de esta etapa de instrucción es que, cumplidos los acuerdos, el fiscal declarará la extinción del ejercicio de la acción penal, ¿sí? Como ya estamos en otra etapa, una vez cumplidos los acuerdos, el fiscal declarará la extinción del ejercicio de la acción penal. Es decir, se termina el proceso ahí. Obviamente, una vez indicado que estos acuerdos mediante el acta de conciliación han sido cumplidos, ¿sí? Otro elemento que tenemos en la etapa de la instrucción es que cuando se incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o se transgredan los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la víctima, el juzgador convocará a una audiencia en la que se dictará el incumplimiento y la revocatoria del acta de conciliación y la suspensión del procedimiento. Una vez comprobado el incumplimiento, dejará sin efecto el acuerdo conciliatorio mediante la revocatoria y ordenará que se continúe con el proceso conforme las reglas del procedimiento. Y entonces, si es que no se incumple, pues hay la otra forma de que tanto en la etapa de investigación como en la etapa de instrucción, los procesos continúen, ¿no? Entonces, la idea es descongestionar estas acciones. ¿Y cómo lo descongestionamos? Ya llegando a un acuerdo conciliatorio y cumpliendo, porque no solo es llegando a un acuerdo aquí en el centro de mediación, sino que se termina tanto en la etapa de investigación como en la etapa de instrucción, con el cumplimiento de los acuerdos. En la etapa de investigación se archiva el proceso y en la etapa de instrucción se extingue la acción del ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, es importante que después de suscritos los acuerdos, esto se cumpla. ¿Para qué? Para que no se continúen los procesos correspondientes en materia penal, ¿sí? Estas son las diferencias que encontramos en esta fase. Ahora vamos a tener algunas consideraciones después de haber llegado a un proceso conciliatorio en cualquiera de las dos fases. Mientras dure el plazo para el cumplimiento de los acuerdos, se suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal, ¿sí? Así como los plazos de duración en la etapa procesal correspondiente. Es decir, en cualquiera de los casos, si está en un proceso conciliatorio, se suspende el tiempo a la prescripción del ejercicio de la acción penal, ¿sí? Otra consideración que tenemos que tener en cuenta en el momento del proceso conciliatorio es que en el acta de conciliación se deberá sentar la aceptación de la responsabilidad de quien cometió la infracción. Mediante la resolución 327 del 2014, emitida por el Consejo de la Judicatura para reglamentar estos procesos conciliatorios, se determina que se debe, para llegar a un acuerdo, establecer la responsabilidad de quien cometió esa infracción, ¿sí? Es un elemento y un punto para poder conciliar. Otro elemento es que en caso de incumplimiento del acta de conciliación en cualquiera de las etapas, no se admitirá prórroga alguna para el cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? Es decir, en estos casos, si es que no se cumple y las personas quieren volver a un proceso de mediación
para establecer ampliación de plazos, no es posible. No es posible y es por eso que previamente se debe tener un trabajo previo del mediador en el cual los compromisos puedan cumplirse y no realizar un mal procedimiento en que pase esto, ¿no? Que las partes deseen tener un plazo, una prórroga adicional para el cumplimiento de ellos. Recordemos que si ese es el deseo de las partes que vienen a conciliar, ampliar los plazos, no existe tal prórroga, ¿no? No se admite tal prórroga para el cumplimiento de los acuerdos. Lo que ya se estableció se debe cumplir y en caso de incumplimiento, como ya lo hemos visto en las etapas, pues continuarán las acciones correspondientes, tanto en la actuación procesal como del procedimiento, ¿no? En la etapa de instrucción. Y por último, aquí tenemos infracciones en materia de tránsito podemos conciliar, ¿sí? Todos se deriva de los delitos culposos de tránsito. Dentro de los delitos culposos de tránsito, tenemos a las lesiones causadas por accidentes de tránsito que no hayan producido una incapacidad permanente o la pérdida de un miembro u órgano, ¿sí? En lesiones, como lo establece el COID, en su artículo 379, las lesiones causadas por accidentes de tránsito es posible mediar, ¿sí? Tomando en consideración lo que les he indicado, que no se haya ocasionado una incapacidad permanente o que dentro de este proceso no una de las víctimas haya perdido algún miembro u órgano, ¿sí? Entonces, si es unas lesiones ocasionadas sin estos dos elementos, que serían las lesiones que no causen una incapacidad y que no se haya perdido un miembro, pues procede en un proceso conciliatorio, ¿no? Entonces tenemos las lesiones causadas por accidentes de tránsito. La otra materia que podemos llegar a mediar es el tema de daños materiales. La reparación material e inmaterial de los daños causados, en lo posible, esto va a restituir en los derechos, ¿sí? Los derechos del bien inmueble dañado, del bien, una propiedad privada, del bien de un inmueble, ¿sí? Entonces, estos daños materiales también podemos conciliar dentro del proceso de tránsito, ¿sí? Esto sería hasta ahí mi exposición. Quisiera por parte de ustedes conocer si existe algún tema de preguntas o algo de los que les pueda, o si les ha generado alguna duda o algo de lo que se ha expuesto, por favor. Estimados participantes, por favor, para realizar sus preguntas deben activar el botón de levantar la mano para poderles dar paso y pueden realizar sus preguntas. Abogada, tenemos a Max Jiménez. Por favor, habilite su audio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame. Un par de inquietudes. El artículo 7 de la resolución 314 expedida por el Consejo de Judicatura manifiesta claramente: no procede acuerdo conciliatorio sin la aceptación de responsabilidad. Mi pregunta: si hay personas que hacen un acuerdo conciliatorio y no hacen constar la responsabilidad, ¿el juez deberá tomar en cuenta o el fiscal? ¿Será causa de nulidad esta acta de mediación por no observar una normativa del Consejo de Judicatura? Primera pregunta. Luego tengo dos más. Ya. Obviamente, como usted bien lo ha manifestado, ¿no? El artículo 7 determina que para procesos conciliatorios se debe de
determinar la responsabilidad de quien cometió la infracción. Y si es que uno de estos elementos no se cumple o algún acuerdo es vulneratorio de derechos, como lo he indicado en la exposición, el fiscal o juez deberán verificar eso, ¿no? Si es que no existe la acción de la enunciación de la responsabilidad, no procede dicho acuerdo. Igual, tanto sea dentro de la etapa de investigación como en la etapa de instrucción fiscal, ¿no? Claro, y la pregunta sería, ¿usted consideraría que luego, en el caso que pase, sería factible una nulidad de acta de mediación por la inobservancia de esta disposición? Ya. Recordemos que las actas de conciliación son revisadas por el fiscal o por el juez. Entonces no cabe una nulidad en materia de tránsito. Lo que cabe es que es aprobada o no es aprobada por el fiscal. No, yo me refería a cuerda separada. Si el fiscal aprueba y el juez aprueba, y luego yo soy abogado de una de las partes, y no me conviene por alguna situación esa acta de esa mediación, yo como abogado intentaría realizar la nulidad en vía civil del acta de mediación, en virtud que no se ha observado esta disposición legal. Ah, perfecto. O sea, después de que usted me indica, después de que ya ha sido aprobada por el fiscal o por el juez en sus etapas, usted Claro. posteriormente podría pedir la nulidad. Obviamente, si es vulnera algún derecho, puede hacerlo, siempre y cuando sea vulnerativo de un derecho. Ya. Luego, la segunda pregunta de la tercera. Igual el artículo 8 de esta resolución habla que se puede llegar a un acuerdo, pero igual el juez suspende los puntos. Si no me equivoco, la semana pasada, el panelista que nos indicaba y daba la charla manifestó que hay una resolución de la Corte Constitucional en el sentido que ya no se deberían retirar los puntos. Tal vez usted tiene conocimiento al respecto. Sí, justamente les voy a compartir porque hay una sentencia de la Corte Constitucional en el cual dejan sin efecto parte del artículo 7 de este reglamento, ¿no? En la cual se refiere al tema de la... Esperen un momento, ya les leemos de una vez. Tal vez nos podría compartir la sentencia, por favor, o Claro. darnos el número de sentencia, por favor. En este momento voy a compartirte para compartir la sentencia. Bueno, y la última pregunta. Espera, le vamos a dejar esa para el último para yo poder remitirles a ese mismo chat la sentencia en la que la Corte Constitucional reforma, establece el tema habla sobre referencia sobre este artículo 7, ¿no? Ok, De la resolución. muchas gracias. Y la última. Como es de conocimiento, para el establecimiento, la creación de un centro de mediación, hay que cumplir ciertos requisitos ante el Consejo de la Judicatura. Entre estos son llenar el formulario número 1 y el número 2, y en el cual constan las materias transigibles que cada centro va a trabajar, a operar. En el supuesto que un centro de mediación no haya puesto en los anexos para la conformación de su centro la materia de tránsito y luego atienda asuntos de tránsito y haga actas de mediación de tránsito, ¿estas actas serían susceptibles de nulidad? Primero, no es un ámbito de mi competencia, esto lo determina la Dirección de Acceso a la Justicia. Sin embargo, creería yo que si es que se van a ampliar las materias en las que como centro quieren participar, quieren dar ese servicio adicional, pues sería de indicar a la entidad correspondiente, que es la Dirección de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, este pedido, ¿no?, de ampliación de materias. Lo que recomendaría es que no se haga estas materias si es que no están autorizadas aún, pero que acarrea alguna nulidad es un tema más administrativo, ¿no? Es un tema administrativo porque
solo sería de poner en conocimiento de la entidad correspondiente, pero de ahí una nulidad, porque no administrativamente no estuve autorizado, creería que no. Pero con mayor seguridad sí se deberían hacer esta consulta precisa a la Dirección de Acceso a la Justicia. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otro participante que desee realizar una pregunta, por favor? Para que levanten la mano. No, estimada abogada, tal vez podemos continuar. Ya. En este caso vamos a establecer el tema de, voy a buscar la resolución, me esperan un momentito, por favor, la sentencia para absorber la segunda pregunta. Sí, un momento.
A ver, voy a compartirles pantalla para poder absorber la pregunta del abogado doctor Max Jiménez, ¿no? A ver, aquí está la sentencia, que la sentencia es la número 915 CN-2019, ¿no? De fecha de 23 de abril del 2019, en la que el tema de la consulta es consulta de normas sobre la constitucionalidad de los artículos 7 y 8 del reglamento para la conciliación en asuntos relacionados con infracciones de tránsito, expedido por el Consejo de la Judicatura mediante resolución 327, publicada en el registro oficial, suplemento 399 de 18 de diciembre de 2014. Obviamente, esta sentencia tiene sus antecedentes, como conocemos procesalmente, el desarrollo de los considerandos, y vamos a ir a las decisiones. Sentencia. En mérito del expuesto, administrando justicia constitucional por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte dispone lo siguiente. Sobre la consulta 1, de conformidad con el numeral 1 del artículo 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por transgredir el derecho a la presunción de inocencia, se declara la inconstitucional parcial del artículo 7 del reglamento en la parte que dispone. Si es que tienen a la mano la resolución 324, tengan en cuenta y subrayen solo esta parte en la que la Corte declara la inconstitucionalidad, que es en consideración de la prevalencia del interés público general sobre el particular, el acuerdo conciliatorio y su cumplimiento no exime a quien haya reconocido el cometimiento de la infracción de tránsito, la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Para tal efecto, la juez o jueza emitirá la respectiva resolución sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. La pérdida de puntos en la licencia de conducir se aplicará de acuerdo a la infracción que motivó la apertura de la fase de la investigación previa o la instrucción fiscal según corresponda. ¿Sí? Entonces, en base a la consulta realizada, la parte que la Corte declaró inconstitucional es esta, ¿no? Que la tengamos en cuenta. Les voy a dejar ahí un momentito en la parte inicial para que ustedes puedan visualizar el número, y si la desean descargar, pues pueden buscarla en la página web de la Corte Constitucional. Si es que tienen alguna pregunta adicional, quisiera conocerla, por favor. Si no es así, voy a proceder a hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Es importante conocer que estos procesos de conciliación, debido al alto número que tenemos de infracciones de tránsito cometidas, como vimos en la primera diapositiva, tanto de siniestros, lesiones y muertes, es primero importante que como seres humanos tengamos una cultura, ¿no? Tanto el peatón como el conductor tengamos una cultura vial, ¿sí? Y posteriormente, porque estos casos suelen suceder, ¿sí? Si es que ya estamos dentro de un proceso de un accidente de tránsito, pues lo más recomendable es, si sé que cometí una infracción y tengo que reconocer esto y tengo que cubrir los gastos que he cometido de la infracción por no haber tenido la observancia adecuada dentro de la conducción, pues
acercarnos a estos procesos conciliatorios que son mucho más ágiles, prontos, y que no vamos a desgastarnos ni emocionalmente, ni económicamente, ni en tiempo, porque dentro de un proceso fiscal, dentro de la investigación o la etapa de institución fiscal, son procesos largos, tortuosos y económicamente que representan, cuando por el contrario podemos solucionar a través de estos procesos conciliatorios. Así que les invito a todos a participar de estos procesos. El Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura a nivel de Pichincha tiene 11 oficinas, ¿sí? En sus diferentes cantones, como tenemos Cayambe, Pedro Moncayo, Carcelén, Carapungo, el Complejo Judicial Norte, la Unidad Judicial Tercera, Mariscal Sucre, Tumbe, Machachi, Tupaco, Rumiñahui. Entonces, les invitamos a ustedes, que muchos de los participantes son profesionales del derecho, y los que no son, pues que conozcan que tenemos estas oficinas y que sus clientes o sus usuarios pueden ser partícipes de estos centros de mediación. Y también no solo el centro de mediación del Consejo de la Judicatura, ¿no? Hay centros de mediación privados, públicos también, que las partes pueden acceder. La idea es que generar en la ciudadanía, tener una cultura de paz, ¿sí? Eso es lo importante, que como ciudadanos saber que tengo este método alternativo de solución de conflictos y que puedo solucionar los mismos de forma rápida, pronta y efectiva, ¿no? Entonces en esos les invito, y pues hasta aquí sería mi taller. Muchísimas gracias, abogada Maritza Armijos. Vamos a dar paso a la abogada Magdalena Naula, quien ya nos había acompañado el segundo día de este curso. Y bueno, pues le agradecemos también su colaboración el día de hoy. Bienvenida, abogada. Le damos la palabra. Por favor, está apagado su micrófono, y a la abogada Armijos para que deje de compartir la pantalla para que podamos continuar. Permítame un segundito. Muy buenas tardes con todos y con todas. En este momento les voy a compartir pantalla. El tema que yo voy a tratar corresponde a la justicia restaurativa. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Procurar la responsabilidad del infractor y la reparación de las heridas personales y sociales provocadas por los delitos. Justicia restaurativa, indicada por Ríos Martí en Madrid 2008. La justicia restaurativa es un método de resolver los conflictos mediante el diálogo, y en el que el encuentro sea de forma directa o indirecta entre la víctima y el adolescente infractor. Cabe indicar que en otros países los términos han ido evolucionando por las experiencias adquiridas en estos años, denominando ya no como víctima, sino como persona agraviada. Esto permite el dejar de etiquetar a la persona, a dejar de revictimizarla y colocarle en un estado mental el cual seguirá siendo víctima y pasará todos sus días viéndose desde ese punto y desde esa perspectiva. Y al adolescente, colocándole en el punto de adolescente en conflicto con la ley penal, que correspondería al acto realizado en ese momento y no con una persona que tiene una conducta habitual, es decir, que realizó el cometimiento de este delito y no que pasa su vida cometiendo delitos. Además, permite a la persona agraviada expresar su frustración y sus sentimientos por lo que ha pasado, y a su vez comprender las circunstancias en las que se ha cometido el delito desde un punto de vista mucho más amplio.
El cambio de paradigma de castigo a responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos evitando o qué es lo que pretendemos hacer? La justicia restaurativa nos enseña que hay que responsabilizarse por el cometimiento de un delito, mirar más allá de un castigo o del cumplimiento de una pena. Hay que hacerse responsable de las acciones que uno hizo y del daño que causó a la persona y a su vez a la sociedad. Permítame un segundo. Mira. Ya. La diferencia entre la justicia penal y la justicia restaurativa. En la justicia penal se determina que el crimen es una ofensa y en un modelo adversarial que se propone el acento entre las diferencias. Las ofensas generan culpabilidad absoluta. La justicia se requiere por parte del Estado que determine al responsable y a su vez que le imponga castigos. Se ignora del derecho y las necesidades que puede tener la víctima y clasifica a un ofensor y al Estado. Las dimensiones son interpersonales, son totalmente irrelevantes. El delito es diferente a otros daños, se define con aspectos técnicos y jurídicos. El Estado es la víctima. El delito es la violación de las leyes del Estado. La deuda se paga mediante un castigo que hay que cumplir. El eje central de los infractores tienen que recibir un justo merecido, es decir, una pena, ¿no? El protagonista es el Estado y el infractor. Las sanciones suelen incrementar la pasividad y la indiferencia en contra del victimario frente a la víctima. Es decir, la víctima no está dentro de este proceso. En cambio, en la justicia restaurativa tenemos otros aspectos. El crimen ya se determina como una ofensa contra una persona o como la relación entre ellas. Estamos buscando ya aspectos diferenciados o comunes. Además, genera obligaciones y responsabilidades que se determina de acuerdo al grado del cometimiento. Involucra, en este caso, a las víctimas, a los ofensores, a su vínculo familiar, a la comunidad, a todos aquellos que lo rodean, con la necesidad de determinar tanto lo que la víctima requiere como los derechos que le fueron vulnerados. Las dimensiones son interpersonales, son centrales. El delito está relacionado con los daños y los conflictos. Las personas y las relaciones son con las víctimas. El delito es un conflicto humano que causa sufrimiento, angustia o pérdida. ¿Quiénes de nosotros que no hemos sido víctimas de un delito? Algo simple, la pérdida de un celular cuando ha sido arrebatado. Estamos en el bus, estamos leyendo y se nos llevan el celular. Y mucho más cuando hemos sido amenazados con un cuchillo o con una pistola. No solamente es la pérdida del objeto, sino el trauma que esto provoca. El eje central dentro de la justicia restaurativa es las necesidades de la víctima, la responsabilidad del que el ofensor debe poner para reparar el daño. Y los protagonistas de esto se vuelve tanto la víctima como el infractor. El delito crea obligaciones. ¿Qué es la justicia penal? ¿Qué es la justicia penal y qué es lo que determina la justicia restaurativa? El momento que nosotros estamos determinando qué tipo de acción se hizo y qué tipo es lo que yo voy a resarcir. En la justicia restaurativa nosotros siempre tenemos que determinar dónde estuvo el daño causado. Aquí vamos a encontrar una responsabilidad del infractor, la reparación a la víctima y la reinserción social. En la responsabilidad del infractor, nosotros tenemos que determinar que se le ofrece una posibilidad de repararle a la víctima.
lo cual incluye su cooperación en el tratamiento y su eventual reexcesión de los derechos, la posibilidad de la reducción de la reincidencia, la potencialización de su responsabilidad y reduce la coerción y el estigma. En la reparación a la víctima, nosotros tenemos que entender, a la víctima se le otorga un marco muy importante, la participación a fin de entender de manera especial sus necesidades, tanto sociales, materiales y emocionales. Puede expresarlo directamente al infractor sus sentimientos. Puede expresar lo que es su dolor, su miedo, su angustia, el superar el impacto que tuvo al momento del hecho delictivo. Es parte activa de la solución del hecho que le afecta. Y por último, la reinserción social. Se adoptan medidas aplicables de modo natural al infractor, de una duración determinada, privilegiando la reparación del daño. En el entendimiento que hay que considerarlo como último recurso, se supone la incorporación de intereses de la comunidad en calidad de afectada y se evita la estigmatización que supone estar dentro de un proceso penal. El victimario se ve como una persona capaz de contribuir de manera positiva a la sociedad. Más que nada, lo que esto va a permitir, y ha habido estudios donde cuando son partícipes de este tipo de mediaciones o de acuerdos, ellos no vuelven a ser reincidentes de esta acción de delito. Continuamos hablando de la evolución de la justicia juvenil y justicia juvenil en el Ecuador. En este caso vamos a ver cómo ha ido evolucionando con respecto al modelo tutelar y al modelo de la responsabilidad. El modelo tutelar entendió que al menor como un sujeto inferior, incapaz. La actividad judicial no siempre se inclinaba por el interés. Anteriormente nosotros les llamábamos menores, ahora son niños, niñas y adolescentes. La criminología demostró que no existía mejora en la persona, tampoco una reducción en las tasas de reincidencia. Hubo ausencia de garantías procesales para los niños, niñas y adolescencia. En cambio, en el modelo de responsabilidad, el niño, la niña y el adolescente son sujetos de derechos, gozan de todos los principios fundamentales. Toda actuación debe velar en su interés. El adolescente es penalmente inimputable, pero es considerado responsable de sus actos. La sanción tiene siempre un carácter educativo. ¿Qué debemos entender por responsabilidad? Ya lo dijo Alan García en el 2004. Se sustituye el concepto de imputabilidad por la responsabilidad social. Esto amplía la intervención del derecho penal frente al adolescente, quien como sujeto del derecho es responsable de sus actos, pero en lugar de penas se aplican medidas protectoras y educativas. Se encuentran dentro de un derecho penal paralelo que tiene miras a indagar sus necesidades por las cuales se originan medidas individuales. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o inquietud. Por favor, Magíster Jacqueline Miranda. Por favor, habilite su audio. Muy amable, doctora. Sí, justamente lo que usted estaba indicando acerca de lo que es antes del cometimiento del ilícito. No sé si es que esta pregunta va a ser un poco adelantada, pero sí tengo una duda, porque, por ejemplo, en el caso de ciertas cooperativas,
se está firmando las actas de mediación antes o en la ejecución de un préstamo, ni bien se ejecuta un préstamo. Entonces, ni siquiera se cometió el ilícito, podría indicarse. Entonces, ¿esa figura es legal o no es legal? Porque es lo que están accediendo ahorita. Yo entiendo que como una estrategia, porque por disminuir el riesgo. Pero en la otra parte, ¿qué tan, o sea, cuál es la forma de defensa en este caso de la persona que está accediendo, en este caso del cooperativismo? Y si es que este proceso que están realizando es lícito o es ilícito. Únicamente esa era mi consulta. Bueno, muy buenas tardes, Magíster. El tema que usted me está en este momento consultando, mi compañero lo dio el día viernes. De todas maneras, le voy a solventar porque el tema al que yo estoy tratando corresponde a la justicia restaurativa dentro de los adolescentes infractores. El momento que se hace una audiencia de mediación, esta debe realizarse cuando existe el no pago. Entonces, por eso sí es importante que el momento que los centros de mediación reciban la solicitud hecha por el usuario, verifiquen que se cumpla esto. O sea, tiene que cumplirse que en efecto, valga la redundancia, esté un incumplimiento por una de las partes para que proceda, porque no puedo llegar a un acuerdo de algo que todavía está dentro de un proceso de cumplimiento y la parte más que nada está cancelando. ¿Cuál sería el motivo? Y en el caso de las cooperativas, si yo quiero realizar un refinanciamiento o una nueva fórmula de pago con respecto al préstamo realizado o adquirido, ellos lo pueden realizar de forma directa. Para realizar un acta tiene que haber un incumplimiento, necesariamente. No puedo anticiparme al hecho o al acto. No puedo decir, es que me va a deber o no va a pagar, sino una vez que ya existe en efecto el no pago. Espero haber solventado su consulta. Tal vez alguna otra persona que tenga alguna otra inquietud. Por favor, para realizar sus inquietudes deben dar clic en el botón de levantar la mano y les habilitaremos el micrófono. No, abogada, continuemos, por favor. La jurisdicción del adolescente infractor. Bueno, ya está establecido dentro del numeral 77, del artículo 77, numeral 13, y el artículo 175 de la Constitución de la República, lo que establece con respecto a que es necesario destacar una justicia especializada en menores. ¿Los adolescentes son penalmente imputables? ¿Los adolescentes son penalmente imputables? No. Pero si son responsables. El adolescente es sujeto de una formación frente a quien la sociedad tiene obligaciones y responsabilidades muy específicas para asegurar dicha formación y dicho desarrollo con participación de adultos preparados para asumir esas funciones. La pregunta ya no se centra sobre la detención, sino sobre el carácter y la significación del acto y el sentido y la necesidad de una sanción. Permite pensar en medidas socioeducativas alternativas de la privación de la libertad por un lado y por el otro. Dar una privación de libertad a un valor estructuralmente y por lo tanto más paradójico que se pueda parecer a un sistema protector. No se trata de la relatividad o restar importancia a los actos delictivos, sino al contrario. A la medida aplicable debe tener al adolescente tome conciencia de la gravedad de sus actuaciones y de su responsabilidad en lo sucedido. Al sustituir las sanciones por medidas de reintegración socioeducativas, cambia la mirada hacia un menor infractor que debe ser que deja de ser visto como delincuente y se lo considera como una persona que ha sufrido carencias en su desarrollo y que necesita la ayuda y la atención especializada.
La doctrina de protección integral establece 5 parámetros fundamentales, que son la política social básica, que se refiere a las condiciones y los servicios universales a que tiene derecho todas las niñas, niños y adolescentes de manera equitativa y sin excepción alguna, como la protección a la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras. 2, la política de atención emergente, que alude a los servicios destinados a la niñez y adolescencia en situaciones de extrema pobreza, crisis económica, social severa o afectados por desastres naturales o conflictos armados. 3, la política de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de amenaza o violación de sus derechos, tales como maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral y económica, tráfico de niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de migrantes, niños perdidos, niños hijos de madres y padres privados de la libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, refugiados o con discapacidades, adolescentes embarazadas, etc. 4, la política de defensa de protección y exigibilidad de derechos, encaminada a asegurar los derechos de las niñas y niñas adolescentes. Y por último, la política de participación, orientada a la construcción de la ciudadanía de niños y niñas adolescentes, los planes de protección integral que se diseñan para alcanzar la finalidad de las políticas de protección integral de los derechos. Deben contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, tanto nacional como local, de forma que se pueda optimizar los recursos y se refuercen todo aquello que vamos a realizar en su beneficio. Nosotros hablaremos con respecto a la protección integral. Esto está establecido en el artículo 390 del Código de la Niñez y Adolescencia. El modelo de atención integral se desarrolla en 5 ejes: autoestima y autonomía. Se propondrá la concientización sobre la responsabilidad de sus actos, su desarrollo integral y el respeto hacia la ley. Educación. Se incentivará constantemente el aprendizaje, para lo que se garantizará el ingreso y reingreso y la permanencia en el sistema educativo, para lo que el uso del tiempo libre estará encaminado para el aprovechamiento pedagógico educativo. La salud integral. Existirá una historia clínica y médica integral. Se realizarán chequeos constantes para la detención oportuna de posibles enfermedades y brindar una salud preventiva y curativa, además de los programas de auxilio, orientación y tratamiento en el caso de adicciones u otros. Ocupación laboral. Es importante garantizar la formación de calidad que les posibilite al adolescente mayor de 15 años tener destrezas para que pueda ser insertado en el mercado laboral. Hay que generar estrategias para que puedan tener microemprendimientos, para que puedan ellos aplicar actividades formativas en diversas áreas. Los vínculos familiares y afectivos. Para promover el constante vínculo que beneficie la reinserción familiar y social, se planificará actividades orientadas a recuperar, construir, mantener y fortalecer los vínculos del adolescente con su familia de origen o con aquellas personas que creó lazos de afecto y que son su referente de vida. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos diversas formas de familia que fueron establecidas a través también de la migración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo aquello propondrá para establecer los vínculos dentro familiares como afectivos. Hay que determinar que dentro de estos hay objetivos cuando existe
cuando existe el cometimiento de un ilícito, tenemos que llegar al objetivo de una investigación y a la determinación de la responsabilidad. En el proceso de juzgamiento, además de establecer el proceso de participación del adolescente en el hecho que se le acusa, tiene la finalidad de investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y el entorno social en el que se desenvuelve, de manera que el juez, de acuerdo a las reglas establecidas en el código, pueda aplicar las medidas socioeducativas más adecuadas para fortalecer respecto al adolescente los derechos y las libertades a las cuales él tiene. Para que pueda determinar o dar terminado la imputación de un delito, tenemos 5 formas para hacerlo. La primera es la conciliación. Esto será a través del fiscal en penas que no sean más de 10 años. La conciliación promovida por el juzgador, en este caso, será el señor juez quien derivará y procederá a remitir a mediación. Mediación penal es la que permite el intercambio de opiniones entre la víctima y el adolescente, el auto de suspensión y el cumplimiento de las obligaciones acordadas. En este caso, el tema que a nosotros nos atañe y que es objeto de este conversatorio es correspondiente a la mediación penal. De acuerdo al artículo 348, tenemos que la mediación penal permite tanto a la víctima como al adolescente en el proceso confrontar sus puntos de vista, con la finalidad de solucionar el conflicto que está sosteniéndose entre los dos, la reparación, la restitución o el resarcimiento de los perjuicios causados, la realización o la obtención de un comportamiento y la prestación de un servicio hacia la comunidad. Siempre hay que tomar en cuenta que los principios rectores de la mediación van a ser la voluntariedad, la confidencialidad, la igualdad, la imparcialidad y neutralidad del mediador, las garantías en reserva de la ley, la no rectificación, y la no repetición. Para poder acceder al proceso de mediación, tenemos que aplicar la solicitud, que esta podrá ser en cualquier momento hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción. Puede ser solicitada por cualquiera de los sujetos procesales, es decir, la víctima, el adolescente infractor o el fiscal. Cabe indicar que los padres, representantes legales o responsables al cuidado del adolescente participarán en la mediación en conjunto con los sujetos procesales. Las reglas generales de la mediación serán las siguientes. La existencia del consentimiento libre e informado por parte tanto de la víctima como de la parte del adolescente. Si existe pluralidad entre el adolescente y la víctima, continuarán con aquellos que sí quieran concurrir y se les dejará a un lado a aquellos que no quieran concurrir al acuerdo. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, las declaraciones rendidas dentro del proceso de mediación no tendrán un valor probatorio alguno. El Consejo de la Judicatura llevará un registro cuantitativo sin datos por la confidencialidad, tanto del adolescente como de sus familiares, y además indicará los resultados de cada audiencia. La mediación estará a cargo de mediadores especializados y acreditados por el Consejo de la Judicatura. El Consejo tendrá la obligación de organizar centros de mediación especializados para adolescentes. Las notificaciones se efectuarán en las casillas. El acta de mediación será remitido al juez que la derivó. Una vez cumplido el acuerdo, el juez declarará extinguida la acción penal.
En el caso de incumplimiento, se continuará con el proceso inicial. Los plazos no se imputarán en el cómputo de la prescripción para el ejercicio de la acción. El fiscal no está obligado a asistir a la audiencia de mediación, pues él ya tiene, pues en el caso de que no lleguen a un acuerdo, el proceso se devuelve a la vía judicial y el fiscal, como ya habría escuchado al adolescente, que ya asumió su responsabilidad. Hay que tomar en cuenta que hasta el momento el único centro de mediación autorizado para realizar asuntos en menores infractores son únicamente los centros nacionales de la función judicial. En resumen, para hacer un resumen de esto, el proceso de mediación penal en asuntos relacionados con el adolescente infractor son el que el infractor haya sido adolescente al momento de la infracción, que el delito no sea sancionado con más allá de 10 años, la no reiteración en el cometimiento de la infracción, la aceptación de la víctima, del adolescente y sus representantes legales en participar en este proceso. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta de alguna de las partes? ¿De alguna de los participantes? Sí, abogada, está levantada la mano de Mauro Gudiño. Por favor, habilite su audio. Muchas gracias, doctora. Tenga la gentileza. De lo último que acaba de mencionar la doctora, me queda la duda. ¿Dónde está la legislación o la normativa que determina quién autoriza a los centros de mediación a asumir estos conflictos de menores infractores? Muy buenas tardes, doctor. Como les había manifestado, esto está establecido dentro del artículo 348, literal C del Código de la Niñez y Adolescencia. Pero ese dice que tendrían que ser centros de mediación especializados. Sin embargo, no existe una normativa o un procedimiento o un régimen que determine qué centros están especializados o no están especializados para atender estos casos. O sea, la normativa que usted habla establece el requisito de centros de mediación especializados. Sin embargo, yo no tengo ningún conocimiento de que exista alguna norma, algún procedimiento o reglamento que tengan que seguir los centros de mediación para poder llegar a este estatus de especializados en temas de menores infractores. En su numeral 6, el artículo en mención manifiesta: el Consejo de la Judicatura organizará centros de mediación para asuntos de adolescentes. O sea, ahí está establecido dentro de lo que está la ley. Pero ahora, para mayor información, es Acceso a la Justicia, quienes son los que se encargan de habilitar los centros de mediación a nivel nacional. Pero conforme lo que le he leído y establece la ley, ahí dice que es el Consejo de la Judicatura. Y al momento, el único centro que tiene la capacidad y está autorizado de realizar es el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Perdón por insistir, porque me mantengo la duda. Si bien es cierto, usted dice que el Consejo de la Judicatura es quien da esta acreditación, pero la pregunta es cómo se llega a adquirir, cómo llegó el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura a adquirir este estatus de centro de mediación especializado en menores infractores para que otros centros de mediación también podamos llegar a esta acreditación, ¿no? Ya, porque hay que tener, como usted puede verificar ahí, es una especialización de los mediadores. Entonces, en ese caso, al tener una especialización de los mediadores, es que el Centro Nacional de la Función Judicial fue acreditado para poder realizar este tipo de audiencias. Ahora, quien se encarga de hacer la habilitación y autorizar es Acceso a la Justicia. Entonces, usted podría acercarse a Acceso a la Justicia y pedir mayor información.
Ya, Porque le ellos agradezco es el área muchísimo por eso. especializada. Si usted me pregunta por qué el centro de mediación de la función judicial es el único, entonces la respuesta sería, en este caso, porque han cumplido con los requisitos que establece y dentro de eso es tener mediadores especializados en asuntos de adolescentes. Comprendo, muchas gracias. Entonces, me queda muy claro que el requisito, además de la consulta al Consejo de la Judicatura, al departamento que usted acaba de indicar, tengo que contar con o acreditar que los mediadores del centro de mediación tienen especialidad en manejo de conflictos de menores infractores. Sí, además existe la resolución 348 del 2014, donde que establece que es el Consejo de la Judicatura el que tiene el centro de mediación para menores infractores. Tal vez si usted le revisa, por favor, eso le ayudaría mucho. Resolución 348 del 2014, donde que establece que es el Consejo de la Judicatura, que es el centro de mediación, los únicos autorizados para realizar este tipo de audiencias. No sé si ya lo anotó, por favor. ¿Me confirma? 348, muchas gracias. 2014, listo. Muy amable. Siguiente pregunta. Gracias. Vamos a habilitar el micrófono de Eudelia Arteaga. Buenas tardes a todos. Respecto a la pregunta que hizo el colega o compañero anterior, me gustaría saber dónde está la escuela o entidad que especializa a los mediadores. Buenas tardes y gracias por su pregunta. Eso le podría indicar acceso a la justicia. No es mi área. Nosotros Perfecto. somos del centro, sí, pero acceso a la justicia le podría dar mayor información con respecto a todo lo que significa habilitar centros de mediación, requisitos de mediadores, formas y todo eso que tiene que ver con crear nuevos centros o ampliar todo lo que ustedes desean mediar como centros, valga la redundancia, privados, tienen que realizarlo la consulta acceso. ¿Quiénes son los que les pueden facilitar toda la información? Ya que ellos son los únicos que pueden acreditar centros de mediación a nivel nacional. Gracias por la contestación a mi pregunta, pero todavía me quedó la duda porque no sé dónde se especializan los mediadores, porque de ahí el resto de cómo se sacan los centros, cómo se autoriza, está en la página de la función judicial. Le agradezco mucho, que tenga buena tarde. Sí, hay que tomar en cuenta que la capacitación, en este caso, la puede recibir de una forma particular y aparte también la escuela de la función judicial realiza cursos con respecto a lo que corresponde a adolescentes infractores. Entonces, la capacitación viene dada tanto institucional como de forma particular. En el caso de los mediadores de la función judicial, aparte de todos los cursos que se ha seguido dentro de la escuela con jueces especializados, ha sido también a través, por ejemplo, de Fundación Tierra de Hombres, de universidades, más o menos esa sería la formación que tiene cada uno de los mediadores especializados del Centro de Mediación de la Función Judicial. Es por doble vía, tanto particular como privado. No sé, la siguiente pregunta. Gracias. Vamos a habilitar el micrófono de Max Jiménez, por favor. Habilite su audio. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte. Muy buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. En relación con lo que preguntaba el colega anterior sobre en qué normativa está que únicamente los centros de la función judicial conocen sobre temas infractores, está en la resolución 138 del 2014, en la época del doctor Yark, cuando se expidió el reglamento de mediación en asuntos relacionados con el adolescente infractor, en el artículo 3, que me voy a permitir leer. Autorización. El único centro de mediación autorizado para realizar los procesos de mediación en asuntos relacionados con el adolescente infractor es el Centro de Mediación de la Función Judicial, sus sedes u oficinas.
Esto es lo que dice la normativa y es por eso que se hace única y exclusivamente en los centros de mediación de la función judicial. Nada más, gracias. Muy amable, agradeciéndole mucho por la observación y por su acotación y aporte a este curso. No sé si tal vez otra persona tenga una pregunta. Ya no hay más manos levantadas. Podemos continuar. Ah, sí, la doctora Blanca Condo. Habilite su audio. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Le he puesto mucha atención en lo que usted está manifestando, un tema muy interesante. Tengo dos preguntas, doctora. ¿Se aplica la mediación penal en los casos de violencia sexual cometida por adolescentes infractores, doctora? Muy buenas tardes. No, en ningún caso. Además, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando existe agresión de cualquier índole, no hay mediación. O sea, más o menos como para tener una frase. Cuando hay agresión, no hay mediación de cualquier índole. Muy amable, doctora. Bueno, no le hago la segunda pregunta porque la primera respuesta ya fue muy clara. Muy amable por la contestación, doctora. Muchas gracias a usted por participar. Ya no hay más manos levantadas. Podemos continuar. Ya. En el caso que ya existe un proceso de derivación penal, tenemos ahí los requisitos para poder acceder al proceso de mediación. Tenemos una fase que es una fase inicial o de acogida, ¿no? En esta fase lo que tenemos que hacer al infractor y a sus representantes es informarle qué es la mediación, el procedimiento de la voluntariedad, los efectos legales de llegar a un acuerdo o no, y recoger la información y las percepciones que ellos tienen de este proceso. Tenemos que hacer una evaluación de las capacidades cognitivas, psicológicas de los adolescentes, el grado de responsabilidad frente a los hechos cometidos y su predisposición para reparar el daño. Los recursos personales y sociales, el análisis de los hechos, las percepciones, emociones y consecuencias que deben sentir, a su vez, las claves para la reparación, la responsabilidad para que pueda fortalecer la comunicación. Evaluar las disposiciones para encontrar y dialogar con la víctima y las reglas que se aplicarán en este encuentro, sea dentro de una mediación directa o indirecta. Tomar en cuenta lo que le estoy diciendo, sea dentro de un proceso de mediación directa o indirecta, que posteriormente ya les voy a indicar cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Lo mismo tenemos que realizar con la víctima y la persona de confianza, sea su familiar, la persona representante legal o la persona con la cual tiene la convivencia como tal. Igual, informarle qué es la mediación, el procedimiento, nuevamente la voluntariedad, los efectos legales de llegar o no a un acuerdo de mediación. Indicarle, escuchar cuáles son sus necesidades, su disposición para participar en ese proceso, el análisis que tiene o la lectura que tiene de los hechos, cómo está percibiendo lo que le pasó, las emociones que siente, las consecuencias que posiblemente tendría y ver si es que está empoderada o no de poder llegar a este proceso de mediación. Además, determinar si está dispuesta a dialogar con la víctima e indicarle que se aplicarán las reglas que se aplicarán dentro de la audiencia. Ahí dentro de nuestra audiencia va a haber los principios de neutralidad, imparcialidad, voluntariedad, ética del mediador. Tenemos que identificar los puntos de acuerdo y de desacuerdo aplicando técnicas de comunicación y negociación colaborativas, además de generar ideas. Todo esto va a ser con la idea de llegar a un consenso entre la reparación y el daño ocasionado. Aquí vamos a lo que les había indicado anteriormente. ¿Cuándo se da una mediación
directa. La mediación directa es cuando las dos partes se instalan y están las dos partes con su representante dentro del mismo espacio donde que nosotros debemos proponer al diálogo y a la empatía entre los dos. No pueden ingresar a la sala de audiencia sino solamente aquellos que son parte de la audiencia. El adolescente, la víctima y sus representantes de cada uno. Y si es que asiste el señor fiscal, él también ingresará a la misma. En cambio, la mediación indirecta es cuando la víctima sí quiere ser parte de este proceso de mediación, pero no quiere sentarse a dialogar con la persona que le cometió el delito, entonces con el adolescente. Entonces, en este caso, lo que hace el mediador es ser el conducto que comunica o que traslada la información de lo que es la perspectiva del uno y lo que es la perspectiva del otro, con la finalidad de llegar a un consenso o a un acuerdo. Una vez que llegamos dentro de la audiencia, podemos llegar a una acta de acuerdo total o una acta de acuerdo parcial. En el caso de que no se instale la audiencia, nosotros podemos realizar una segunda invitación. En el caso de la segunda invitación, si es que no se volviese a instalar la audiencia, entonces lo que nosotros realizaremos es una acta de imposibilidad de acuerdo de mediación y se devolverá al señor juez o una razón, tomando en cuenta que todo aquello, si es una de acta de acuerdo, será de cumplimiento y en el caso de no cumplir, continuará con su proceso. Y igual, en el caso de que las partes no llegaron a un acuerdo, continuará con su proceso normal. Hay que tomar en cuenta que en el caso de que las partes llegaron a firmar esta acta, nosotros tenemos que hacer reuniones de seguimiento. Tenemos que hacer un informe periódicamente de que se está cumpliendo, de que el menor está, lo que se firmó en papeles, haciéndole realidad. Todo aquello que permita. Hay que tomar en cuenta que no siempre la víctima quiere que sea el resarcimiento hacia ellos. Ejemplo, dice, a mí esta persona me robó un celular, pero yo no quiero que me devuelva el celular. Yo quiero que pinte las paredes de determinada comunidad. Entonces también puede hacerse una reparación de esa forma. Porque hay que tomar en cuenta de cuál es la visión de la justicia reparativa, que lo que necesita es que la persona, en este caso, que cometió el delito sepa, conozca el sentimiento que ocasionó, porque muchas veces desconocen y por eso se da que se comienzan a ser reiterativos en las actuaciones. Hay una historia que está fuera, que sucedió en Uruguay, donde que indicaba que al momento que las partes se sientan a hacer la audiencia, le dice, mira, desde que tú me robaste, yo ya no puedo salir a la calle. O cada vez que salgo tengo tanto temor que miro a los lados, sudo, he tenido que estar con el psicólogo, ocupo medicamento porque esto fue algo muy caótico para mí. El adolescente jamás pensó que eso había ocasionado en la víctima. Él pensó simplemente que robó, consumió y que no había pasado nada, que la persona era como todas aquellas demás a las que le habían comentado que cuando se roba es un robo, la persona se asusta y luego se compra otro celular y va por la vida muy feliz. Pero en este caso, a la persona le afectó. Entonces, cuando él entendió la gravedad de la afectación del acto cometido, pidió las disculpas correspondientes y no volvió a robar más. Entonces, lo que está pretendiendo es evitar la reincidencia
dentro de los adolescentes. En nuestro país únicamente tenemos la mediación penal, pero para finalizar, voy a indicar otro tipo de mediaciones que se realiza en otros países que todavía no se aplica en el Ecuador, pero que esperemos a futuro pueda darse. Por ejemplo, en Canadá tenemos los círculos de apoyo. Tienen su fundamento en la base posterior al cumplimiento de una pena, donde la parte de la comunidad suscribe un plan de reinserción en este caso con el condenado, basado en un pacto por escrito en que la persona ex encarcelada se aplica y se responsabiliza en su cumplimiento. La restitución y servicios comunitarios se aplica cuando la víctima no desea o no se siente capaz para participar en el encuentro, o bien la víctima es institucional, generalmente en la justicia juvenil, y en busca de educación y prevención para el menor, además de reparar a la víctima en el pago, la devolución del objeto a la institución, hay la prestación de otra cosa. En la conciliación postjudicial en Estados Unidos se produce una vez cumplida la condena y se reúne a la víctima y al condenado para intentar aportar una satisfacción moral a la víctima y posibilitar el arrepentimiento del condenado a través de técnicas y herramientas de mediación y encuentros restaurativos. En Nueva Zelanda tenemos el encuentro entre la víctima y el infractor y las terceras personas afectadas, víctimas secundarias. En la justicia juvenil en Irlanda existe siempre una reunión de facilitador, victimario, menor, padres o tutores, policía y el abogado del menor, sin derecho a hablar. Postetativamente, la víctima tiene gran capacidad transformadora y restaurativa. Hasta aquí mi intervención. No sé si tal vez haya alguna pregunta o duda por parte de los participantes. Estimados participantes, allá. Vamos a habilitar el audio de la doctora Blanca Condo, por favor. Gracias, doctora. ¿Qué pasa si el presunto infractor no cumple con el acuerdo una vez que ya llegaron a mediación? En el momento que el infractor no cumple, continúa el proceso. Continúa el proceso como tal. Pero, bueno, continúa el proceso, pero no hay alguna otra sanción por no haber cumplido. No, de acuerdo al artículo 348D, indica claramente, dice los efectos de la mediación. Una vez cumplido el acuerdo, el juez extingue la pena. Pero en el caso de incumplimiento, se continuará con el proceso inicial. Y además, lo único que manifiesta la ley dice que no imputará al cómputo de la prescripción del ejercicio de la acción nada más. Pero no existe en la ley o en la norma una sanción adicional por el incumplimiento. Gracias, doctora. ¿Alguna otra persona más que desee realizar una pregunta? Por favor, que levante la mano. No, estimada abogada, podemos dar por concluido el curso. Entonces, agradeciéndoles a todas las personas que han participado, espero que el aporte dado con respecto a la justicia restaurativa sea una preponderancia para que ustedes puedan hacer uso. Tenemos que cambiar la visión. Los nuevos abogados y los antiguos y los que se están formando para ser abogados, tenemos que tener una visión diferente. La justicia restaurativa permite y va a facilitar más que nada que no solamente tengamos cárceles llenas de gente que está pagando una pena, sino a su vez podamos que la persona que haya sido víctima de un delito
tenga la posibilidad y sienta la capacidad de indicarle cómo se sintió. Y a su vez, la persona que cometió un delito, obviamente yo sé que va a haber que digan, pero no todos van a hacer conciencia de que cometieron un daño a la sociedad, un daño psicológico, emocional, pero sí conseguimos que este índice que ahora tenemos de delincuencia se reduzca. Estaremos haciendo un gran aporte a la sociedad y a la vida misma como tal. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la abogada Maritza Armijos y a la abogada Magdalena Naula por sus valiosas ponencias y a todos por su participación. Les recordamos que el día de mañana continuaremos con el último día de este curso, para lo cual deberán ingresar con los mismos datos de acceso y de igual manera se enviará un recordatorio a sus correos electrónicos para que puedan ingresar el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias a nuestras formadoras y que tengan una buena tarde. Procedo a cerrar el aula.